Para entender a Leonora Carrington había que entender que ella siempre tenía gatos en las manos, y en su casa, cuando iba a recibir a una nueva persona, si el gato daba permiso, ella abría las puertas de su casa. De otra manera no, y esto nos habla de que ella pensaba que los gatos tenían habilidades psíquicas. El cortometraje está plagado de seres fantásticos, pero de todos esos seres, los gatos son los favoritos. La personalidad del gato, como ya lo ha planteado Pepe en varias ocasiones, resuena fuertemente con la personalidad de Leonora. A ella le encantaban los gatos. Y esa curiosidad que tienen, de alguna manera también se ve reflejada en la historia. Hay gatos que nos observan, hay gatos que nos permiten pasar de un lugar a otro, que están sentados en la puerta, que nos están observando caminar en el espacio entre las pantallas. Era muy conocido que cuando a Leonora le preguntaban qué significaba tal o cual cosa de sus pinturas, ella respondía diciendo, tú dime qué significa. Como quien dice, es tan válida tu interpretación como la mía de artista. Y bueno, tomándonos esa libertad, decidimos hacer la interpretación de varias de sus obras emblemáticas para llevarlas al lenguaje de la animación. Un lenguaje que en su propia génesis tiene la idea del deseo de dar vida. En la etimología ánima de animación, pues viene este deseo, ¿no? Porque significa alma o aliento o espíritu, ¿no? Entonces, pues de alguna forma lo que nosotros quisimos fue crear una animación para convocar el ánima de Leonora y de Edward James y ofrecer una experiencia completamente diferente. Y nos adentramos en el mundo de Leonora Carrington, que eso fue lo fascinante, a través de una serie de conceptos e imágenes que junto con Luis Cabrera fueron rebotando en la creación de un guión en el que justamente exploramos eso. ¿Qué posibilidades habría de ir entrando poco a poco en el mundo de Leonora Carrington, pero sin tratar de discriminar ideas que no estuvieran en términos racionales? Porque lo que es más fácil es decir, pues ese es el mundo de esa persona, no lo entiendo, simple y sencillamente no tiene que ver con lo que yo experimento. Pero creo que la clave del arte es tratar de entender a una persona desde los elementos con los que ve, siente, percibe, respira el mundo. Alguien me decía, pues la gente no le va a entender. Y yo le decía lo que decía en algún lugar en donde trabajé muchos años, que en este caso no se trata de que la gente lo entienda a la primera. De lo que se trata es de que la gente tenga la curiosidad, despiertes en ellos la curiosidad de quererlo entender y de verlo 1, 2, 3 veces, y en cada una de esas veces encontrar algo diferente. Los sueños son lugares, y esto es lo que deseamos y quisimos construir con el Salón de Espejos. Un lugar que fuera como un sueño, que para aquel que lo recorriera, que lo visitara, se convirtiera en una experiencia diferente de realidad. Un poco jugando con la misma tónica con la que juega el Jardín Surrealista de Edward James, ¿no? Que es ofrecernos un espacio extra cotidiano en el que te ves invitado no solo a involucrar tu intelecto, sino a meter todo el cuerpo, a estar con todos tus sentidos en un espacio completamente diferente a lo que normalmente nos acostumbra la geometría de la realidad, ¿no? A ver, el nombre de las puertas en el jardín tiene que ver con algo que nos dimos cuenta en las primeras visitas al jardín de Edward James. Edward plantearía diversos espacios para ser vistos a través de ventanas y de puertas que te conducen de un lugar a otro. Tú las atraviesas y de repente ya estás en otro espacio
diferente. Estás en un pasillo largo, estás en un salón, estás de pronto subiendo una escalera y pasas de un mundo a otro. Y el concepto del salón de espejos y estas capas, que también son pantallas, lo que intentan es caminar hacia una situación hacia la que nos están llevando los medios de comunicación y nuestros medios digitales y los espectáculos audiovisuales, que tiene que ver un poco con que nosotros estamos condicionados a leer la vida a través de rectángulos y de cuadros. Las ventanas, por ejemplo, la ventana de tu casa termina siendo el límite a través del cual tú empiezas a leer lo que está sucediendo en ese momento determinado. Algo similar sucede con los marcos de nuestras televisiones. Nosotros definimos eso que está pasando dentro de esos límites de la televisión. Es un documental, es algo para mi entretenimiento, es la realidad, es un noticiero, me está informando. Y algo también muy similar está sucediendo con las obras de arte, con una obra pictórica. Esto que está delimitado dentro de este cuadro es una obra de surrealismo, es parte de la realidad del artista. Pero ¿qué pasa si tú de repente puedes quitar esos límites y cambiarle la forma al cuadro para hacer que esas pantallas te presenten información como se te presenta la vida misma, rodeándote y tú inmerso en ella? Es algo que no se puede proyectar en una simple pantalla de televisión ni en una imagen en YouTube, sino que se tiene que entrar precisamente a un salón para hablar de las varias capas que significa la experiencia del mundo de Leonora Carrington. Y esto hace eco con la idea de que la vida tiene más capas. Si estamos hablando de un mundo que tiene otras dimensiones, que eso es lo que precisamente nos plantea Leonora Carrington, circular por un salón en donde se proyectan en la pared de fondo y en la pared de enfrente las cápsulas de Leonora Carrington, las imágenes hermosamente animadas del mundo de Leonora Carrington, pero a través de otras imágenes que de manera translúcida nos permiten entrar a otros mundos, es precisamente como un viaje iniciático, y la experiencia fue maravillosa porque también es encontrar la mirada del espectador. Entonces, al final del día se creaba una especie de convivio en el que no era posible abstraerte y olvidarte de los demás, ¿no? Como normalmente sucede en el cine tradicional, ¿no? En el que tienes la pantalla enfrente y se convierte en una experiencia muy solitaria, ¿no? De descartar todo lo que te rodea. Aquí era la propuesta la inversa, ¿no? Era no te olvides del otro, era como una invitación a conectar con todo lo demás. Como decía Leonora, todo está conectado. De pronto solo necesitamos un espacio que nos permita hacer más visibles esos vínculos entre las cosas. Me acuerdo de un momento en donde había una persona en silla de ruedas, acompañado de su familia, de dos pequeñitos por ahí, que estaban circulando y explorando el lugar como si verdaderamente hubiéramos podido entrar en el mundo interno de Leonora Carrington y ver que ese mundo interno se había manifestado. Podíamos circular por los pasillos y laberintos de la mente, de la creatividad, de la imaginación de Leonora Carrington. A mí en lo personal me llama mucho la atención el encuentro entre personas, entre artistas que tienen disciplinas diferentes. Porque justamente en ese encuentro es donde salen cosas distintas. Es lo que te reta a salirte del molde, a salirte de la caja. Y hacer el salón de espejos fue un esfuerzo por salirnos de los medios convencionales. Y esto ya es algo que hemos venido planteando desde algún tiempo. Y lo que nos queda claro es que Leonora Carrington era un personaje que precisamente respiraba la posibilidad de sentir que todo está intercomunicado, que todo está profundamente entrelazado,
que, como diría Octavio Paz, todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche. Bueno, eso que decía Paz en términos poéticos, ella lo demostró en términos plásticos. Y es por eso que es tan inquietante el mundo de Leonora Carrington, porque nos hace presentir, intuir la sensación de que hay algo que está trenzado en las paredes que están detrás de nosotros, en el mundo que observamos en los ojos de un animal o de un lobo, y que de repente, si tenemos la disposición, a veces se da ese encuentro que queda muy bien plasmado en el arte de Leonora. Pero para eso tenemos que abandonar nuestros prejuicios y el mundo en donde nuestra razón nos deja descansar diciendo que no hay tal problema de estar tan intercomunicados. Mejor hacer algo que tenga diversas lecturas, ¿no? El surrealismo es así. ¿Desde dónde estás parado? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? No es lo mismo que estoy viendo yo. Y cada experiencia es singular. El surrealismo le regaló a la humanidad un camino para pensar la realidad de una manera mucho más amplia. Y también a veces me da la impresión de que nos dejó al siglo siguiente la tarea de seguir explorando esas habitaciones que aparecieron cuando ellos abrieron esas puertas de la realidad. Nos internamos en el mundo de Leonora Carrington, conocemos los rincones de la mente de Leonora Carrington, pero literalmente son rincones. Podemos caminar por esos rincones, observarlos, apreciarlos, ver cómo un impulso de luz penetró la imaginación de un creador, pero verlo no nada más en una sensación fija, sino en la sensación de una conciencia viva moviéndose, que eso es precisamente lo que implica penetrar el mundo de otra persona. No nada más ver una instantánea, sino esa instantánea en movimiento y en tercera dimensión, y más que en tercera dimensión, en varias capas. Es asombrosa la experiencia. Leonora fue una artista multidisciplinaria que nos dejó pintura, escultura, literatura, un amplio legado del que nos nutrimos para desarrollar el cortometraje, siempre teniendo en mente la idea de generar interpretaciones impregnadas del espíritu de nuestra propia época, intermediada por las tecnologías con las que contamos ahora para crear representación y para seguir actualizando el legado surrealista. Cualquiera hubiera dicho, basta solamente con poner una pantalla, un proyector y hacer un cortometraje como los que nosotros solemos hacer. Pero a mí me parecía que tratándose de un artista como Edward James, que pues incursionó en la poesía y que incursionó en la escultura y que tenía esta inquietud creativa al igual que Leonora, pues necesitábamos hacer algo más, necesitábamos hacer algo diferente. El jardín de Edward James me planteó claramente que la poesía no tiene que quedarse viviendo en el papel, ¿no? Esto es algo que siempre planteaba Octavio Paz, que la poesía tenía que encarnar. ¿Y esto qué quiere decir? Saltar de la página. Como en la película La Rosa Púrpura del Cairo, en donde vemos a Woody Allen como director haciendo que su personaje se salga de la pantalla para interactuar con la vida. Y creo que eso es lo que precisamente era la propuesta del surrealismo. Y entonces en este jardín lo que estamos viendo es que la imaginación no se escribe nada más en el papel, sino se escribe y se trata de generar y plasmar al lado de formas orgánicas de la naturaleza, como si estuvieran de alguna manera entrelazadas muy profundamente. Y bueno, esto realmente nos remite a algo fascinante en términos del surrealismo, que ya habíamos explorado en una primera ocasión cuando hicimos el proyecto de Imaginantes, en donde hicimos una cápsula sobre Elena Poniatowska, en la cual se describía su amistad precisamente con Leonora Carrington. Y entonces nos estábamos sumergiendo en ese mundo de imaginación para tratar de descubrir cuáles son las claves del mundo de Leonora Carrington, que también
exploró ese paisaje tan impresionante de Gilitla. Ella fue muy amiga de Edward James y entonces le seguimos la pista a Leonora Carrington y lo que ocurrió fue fascinante porque prácticamente constituye un viaje iniciático. Cuando tú entras al museo es una experiencia hermosa también porque está lleno de las esculturas en gran formato de Leonora y en un espacio abierto. Entonces de pronto estar en el propio museo es como entrar a un jardín fantástico así de criaturas inimaginables y hacia tamaño real. Entonces ya el museo tiene una mística muy bonita y entrar al Salón de Espejos es como entrar a ese espacio en el que todo ese jardín que ya viste antes cobra vida y además nos regala una sonoridad muy especial. Desde el primer momento pensamos en crear personajes nuevos, inspirados en su obra, y constantemente nos los tratamos de imaginar caminando por los corredores del jardín de Edward James, por la cocina de Leonora. Y el guión que creó Pepe nos ayudó a plantear justamente este escenario de una forma diferente. La experiencia es de verdad inolvidable y precisamente plantea una posibilidad que ya habíamos que ya habíamos de alguna manera empezado a visualizar desde hace muchos años, Luis Cabrera y yo, en torno al proyecto de Imaginantes, que podríamos tener una versión distinta en la que ya no estuviera predominando la idea de hacer episodios para la televisión, sino experiencias inmersivas que todavía nos adentran más en el mundo de los artistas, creadores, científicos, ideas que se generan en el mundo de la tecnología y de los avances del conocimiento que nos hacen habitar los lugares en donde se genera esa imaginación. Y bueno, con esta dinámica, la pregunta que se viene a la mente era, si esto es un sueño, ¿de quién es el sueño? ¿No? Nos encontramos dentro del sueño de Leonora, en el sueño de Edward James, o estoy en mi propio sueño en este instante percibiendo estas imágenes y estos sonidos, o soy yo parte del sueño del otro que me mira desde el otro lado de la sala. Lo que realmente plantea Leonora es algo muy inquietante. Si todo está intercomunicado, entonces, como decía Marguerite Yourcenar, todos podemos entrar dentro del sueño de otra persona. Y entonces no estamos tan a salvo, porque sentimos que estamos protegidos, encapsuladitos en nuestra piel, pero de repente saber que alguien me puede soñar y que yo no controlo si me puede soñar, eso ya empieza a ser inquietante. Yo creo que a Leonora y a Edward James les hubiera encantado conocer el Salón de Espejos y ver el cortometraje de Las Puertas en el Jardín. Alguien alguna vez nos dijo que a ellos les gustaba conocer gente y que disfrutaban mucho de conocer a personas muy creativas y que inquietas como ellos. Y además hubiera sido fantástico. Los sueños son lugares, decía Leonora Carrington. Los lugares también pueden ser sueños, decía el poeta William Yeats. Él pensaba que los creadores que tienen una gran imaginación son capaces de sentarse durante horas para imaginarse como rocas, como bestias de un bosque, hasta que las imágenes sean tan claras que incluso los caminantes en ese paisaje pudiéramos ser parte de la imaginación del soñador. La diferencia entre un simple lugar y un lugar encantado es que este último es soñado por un gran imaginante. Esta
tal vez es la clave para entender la magia de Xilitla. Estamos caminando sobre un paisaje que parece ser parte de un sueño surrealista, del sueño del poeta y escultor Edward James, que inventó este jardín de arte y en el que también apareció Leonora Carrington. Los sueños son lugares, decía Leonora, y en esos lugares aparecen los sueños de los sueños. La mirada de Leonora que se quedó aquí para siempre. ¿Podemos entrar en esa mirada? Para entrar al mundo de Leonora Carrington hay que pedirle permiso a los gatos. Los animales son sus guardianes. Leonora pensaba que todos los gatos tienen poderes psíquicos. Por eso, cuando alguien llegaba a su casa, veía cómo reaccionaba su gato. Si el gato daba permiso, el visitante era bienvenido. En los ojos de los animales se encuentra también la puerta mágica de entrada a otros mundos. En el cuento La puerta de piedra, Leonora se describe a sí misma detrás de una máscara. Ve atentamente a un lobo. Sus miradas se cruzan y se integran fuera de sus cuerpos en una explosión. Escribe Leonora: si por algún sabio poder lograse yo captar esa explosión, esa misteriosa zona exterior, donde el lobo y yo somos uno, quizás se abriría entonces la primera puerta y revelaría la cámara que hay detrás. ¿Podemos pasar a la siguiente puerta? ¿Nos da permiso el gato? ¿Encontraremos a Leonora? Todavía, a través de las brumas del sueño, se puede distinguir el lugar en donde habitaba Leonora Carrington. Se pueden ver las largas tardes en donde está tomando el té en su cocina y en el comedor. Leonora recita versos de Shakespeare, oye canciones con sus amigos, platica sobre los cuervos, se levanta para mezclar junto con Remedios Varo brebajes de plantas exóticas y para cocinar mole amarillo con cabellos de gato. Leonora Carrington asocia la cocina con el arte y con los calderos mágicos que tienden puentes a lo invisible, al reino del oculto y lo sagrado. Edward James decía que Leonora no solo pintaba, sino que más bien cocinaba sus cuadros. A veces, estos parecen materializarse en un caldero al dar las 12 de la noche. En uno de esos cuadros aparecen caballos que vuelan. Leonora se interna en ese espacio para llevarnos a los lugares de su infancia. ¿Podemos pasar? Desde los 6 años, Leonora Carrington dibujaba caballos. Solía pensar que podía convertirse en un caballo. También soñaba que podía levitar. Leonora tenía visiones, veía fantasmas. Lo que aparecía estaba tocado con cierto humor. Un gran gato se sentaba en una perrera vacía. Una tortuga salvaje se cruzaba en su camino. Leonora amaba a los animales, a su caballo, a sus gatos, a su entrañable perro Yeti. Estaba convencida de que el ser humano no tiene supremacía sobre ningún ser del planeta porque todo está conectado con algo más. Si es así, entonces le preguntamos al gato: ¿a dónde se fue Leonora? ¿A dónde se fueron los sueños de Leonora? ¿A dónde se fue su escritura que, como la de Leonardo da Vinci, podía trazar en forma de espejo? ¿A dónde se fueron sus lecturas esotéricas? ¿Sus lecturas del tarot? ¿A dónde su lectura de La diosa blanca del poeta Robert Graves? ¿A dónde se fue La novia del viento? ¿A dónde se fue su intensa imaginación? ¿A dónde se fueron los lugares que se encendieron en su mirada? El poeta Octavio Paz ensaya una respuesta. Era un personaje delirante, maravilloso, un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla, que se convierte en pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Si los lugares son sueños y los sueños son lugares, tal vez Leonora sigue sentada imaginando este lugar, imaginando Xilitla, imaginando este paisaje de una manera tan apasionada que nos hace mirarlo tal y como podemos ver sus cuadros desde la magia de este jardín encantado que nos sueña.